Oremos. Padre, oh Señor, al contemplar tu majestad revelada por medio de tu palabra, solo podemos llegar a la conclusión de quién es suficiente para estas cosas. Oh Padre, pero nuestra suficiencia no procede de nosotros mismos, sino viene de ti, de tu pura gracia. Oh Dios, danos ahora de tu gracia para adorarte en verdad por medio de tu palabra. Sabemos, Señor, que la alabanza no cesa con la cesación del tiempo de los cantos, sino comienza en verdad cuando tu palabra se abre y se expone con toda claridad por la gracia de tu Espíritu. Así que, Padre, derrama tu Espíritu y tu gracia sobre nuestros corazones, sobre mí, Padre, para capacitarme y ayudarme a explicar estos conceptos tan profundos y sobre tu pueblo en este lugar, Padre, para que reciban con mansedumbre la palabra implantada que es capaz de salvar nuestras almas. Y ayuda, Padre, a los que aún no han visto la gloria del Señor Jesucristo para la salvación de sus almas. Que tengas misericordia de ellos, Señor, y que en medio de lo profundo que vamos a explicar, si es tu voluntad, ellos puedan entender la sencillez, la pureza que hay en el Evangelio, para ver con claridad el significado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, para confiar en Él. Obra aquí en este lugar, Padre, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Segunda Timoteo 2:8. Estas son palabras cercanas a mi corazón. Y evidentemente, antes de eso, estaban muy cercanas al corazón del mismo apóstol Pablo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Hay más sustancia en este versículo como para explicar con una semana entera de reuniones todos los días. Este versículo resume lo que era la carga principal que pesaba en el corazón del apóstol Pablo justamente antes de ser martirizado por este mismo evangelio. Hermanos, cuando estaba pensando en lo que iba a compartir entre ustedes, no podía evitar
la necesidad de compartir lo que es lo más importante. Como el hermano me dijo que el tema estaba abierto, dijo, pues, está bien, entonces voy a compartir del Evangelio. Eso es lo que el mismo apóstol Pablo dijo a los romanos en el capítulo 1 de su epístola a ellos, cuando él les dice en el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y yo digo en Tulancingo. Creo que ese versículo no era algo fuera de lo normal para el apóstol Pablo, cuando él dijo a los romanos que tenía el gran deseo para llegar entre ellos a fin de enseñarles el Evangelio. Creo que eso más o menos revela lo que era la manera normativa en la que Pablo actuaba. Él enseñaba el Evangelio en todo lugar. Y si nos fijamos allí en Romanos, ¿quiénes son los recipientes de esa carta? Pues no eran los incrédulos y paganos de la ciudad de Roma, sino los cristianos. Por supuesto, Pablo quería predicar el Evangelio entre los idólatras y perversos de Roma, pero en primer lugar parece que tenía la gran carga por llegar ahí a enseñar el Evangelio con mayor profundidad a los mismos santos del Señor Jesucristo. Así que jamás avanzamos más allá de la necesidad de profundizar más en el conocimiento del Evangelio de Cristo. En 2 Timoteo 2:8, el apóstol le exhorta a Timoteo a que se acordara del Evangelio, de su Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, el que es del linaje de David, el que es resucitado de los muertos. Resucitado, no solo resucitó como un acto definitivo del pasado, pero Él es resucitado. Él resucitó a fin de vivir y ahora Él se encuentra en el estado de vida resurreccional, glorificada, inmortal, reinando con poder como Señor de todo a la diestra de Dios. Y allí está sentado y allí seguirá reinando por toda la eternidad. Amén. Si hay algo en cuanto al apóstol Pablo que podemos entender acerca de lo que él llama su evangelio, es que Jesucristo era lo principal de ese mismo evangelio. Así que pues si hay una cosa que me gustaría ver aquí después de este fin de semana, sería que todos pudiéramos tener no solo un mayor conocimiento del Evangelio de Cristo, sino también mayor aprecio por el mismo Evangelio. En el evangelicalismo de hoy, es decir, en el cristianismo que profesa tener fe en el Evangelio, que profesa creer en por lo menos algunas de las doctrinas básicas de la fe cristiana, es decir, de la Trinidad, de la unión hipostática del Señor Jesucristo, de su persona, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, en una misma persona, de la salvación por la gracia, de la muerte de Cristo en la cruz, de la necesidad del nuevo nacimiento para la salvación. Eso es el evangelicalismo, los que afirman, por lo menos en teoría, esas doctrinas básicas. En el movimiento evangélico del día de hoy, en este cristianismo moderno, tendemos a pensar en el evangelio en términos simplistas. Y eso es un gran problema. El mensaje del Evangelio ha sido victimizado
por un reduccionismo simplista. Hemos reducido el Evangelio a algunas afirmaciones doctrinales que despojan el mismo Evangelio de la gloriosa sustancia y profundidad con la que se encuentra en la palabra de Dios. Leemos estos pequeños folletos como el de las 4 leyes espirituales, que empieza diciendo que la primera ley espiritual es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Por eso el famoso libro de Ray Comfort, un muy buen libro, lo recomiendo. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Aunque Ray Comfort no quiere decir lo que ese folleto quiere decir. Pero esa es la primera ley, es entender el amor de Dios. No dice nada de su justicia, no dice nada de su gloria, no dice nada de su santidad, y por si acaso mencionan esos atributos esenciales del ser de Dios, sin el entendimiento de los cuales no podemos conocer a Dios. Por si acaso los mencionan de manera superficial, sin tomar el cuidado de explicar su relación íntima que sostienen con la verdad redentora del Señor Jesucristo, resumida en el mensaje del Evangelio. Entonces Dios es amor y tiene un plan maravilloso para tu vida. Tú eres pecador, has fallado, ahora tienes que aceptar a Cristo, y te instruyen a que digas una oración para invitar a que Cristo entre en tu corazón, y luego te dice que seguramente serás salvo si haces eso, por supuesto confundiendo la naturaleza de la verdadera fe salvadora con una simple profesión de creencia en Cristo, que es un error fatal, por lo menos lo es en el caso de muchas personas, porque hacen eso y piensan que son salvos cuando en verdad nunca se convirtieron en verdad. No hay evidencia alguna del arrepentimiento genuino, no hay vidas cambiadas y transformadas, y si hay pequeños cambios que pasan por un tiempo, son cambios pasajeros que no permanecen, no son como los que dieron fruto con perseverancia, como dijo el Señor Jesucristo. Pero algunos dicen que eso es el Evangelio. Las 4 leyes espirituales es el Evangelio. ¿Puedo decir algo? Las 4 leyes espirituales no es el Evangelio que Pablo predicaba. No digo que sean heréticas. Es cierto que Dios te ama. Es cierto que Dios tiene un plan maravilloso para las vidas de los escogidos. Para los que no lo son, pues no sé si el plan sea realmente tan maravilloso para ellos. Pero el folleto no es tan herético, es más bien erróneo y superficial. Y ese es el problema en el evangelicalismo moderno. Muchas veces no es lo que se enseña tal cual. Pues un poco de eso, muchas veces quizá. Pero en medio de eso es lo que no se enseña. Es lo que a veces no se menciona, y es lo que muchas veces cuando se menciona no se profundiza para captar bien los conceptos. Entonces las congregaciones se quedan con un entendimiento superficial, reduccionista del Evangelio de Cristo, pensando que lo que ellos creen es todo el consejo de Dios, cuando en verdad son puros conceptos distorsionados. También estamos familiarizados con los silogismos del decisionismo. ¿Saben a lo que me refiero? El decisionismo es la doctrina pelagiana o semipelagiana que postula que uno se regenera al tomar una decisión de aceptar a Cristo. El decisionismo es la postulación básica de que uno nace de nuevo por medio de una decisión que toma.
Y hay muchas adulteraciones de la doctrina de la regeneración hoy en día. Entre los círculos calvinistas hay lo que a mí me gusta llamar la regeneración doctrinal, que creen que simplemente porque ahora entienden las doctrinas de la gracia, que eso los hace verdaderos cristianos. Pero hablando del decisionismo, pues eso obviamente está por todos lados y les encanta utilizar silogismos básicos. Ahora, ¿qué es un silogismo? Es una conclusión lógica a la que uno llega por medio de emplear dos premisas. El silogismo de dos premisas. Entonces la primera premisa es que normalmente es Juan 3:16, es buena premisa. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la primera premisa. La segunda premisa es, ya que uno tiene vida eterna al creer en Jesús, la segunda premisa es que uno cree en Jesús por medio de decir una oración o tomar una decisión. Como si la decisión o la resolución de la voluntad de uno fuera sinónimo con la verdadera fe salvadora. Pero primera premisa, si creo en Cristo seré salvo. Segunda premisa, aceptar a Cristo por medio de una profesión de fe es creer en Cristo. Conclusión, si acepto a Cristo tengo la vida eterna. Es un silogismo. Es la lógica, pero realmente hablando de la teología bíblica no es tan lógica porque contradice lo que se enseña en la palabra de Dios. La fe salvadora jamás ha consistido de aceptación intelectual o de manipulación emocional. La verdadera fe salvadora hay siempre entendimiento del Evangelio, convicción de que el Evangelio sea cierto y luego el aspecto volicional por el cual uno confía de todo corazón únicamente en el Cristo del Evangelio para ser salvo. Y tomar una decisión no equivale a confiar de todo corazón. Uno puede confiar de todo corazón sin hacer una demostración pública de aceptación a Cristo en ese momento por medio de levantar la mano o ir adelante en una reunión, etcétera, etcétera. Quizás esté predicando al coro aquí, pero pues no podemos presumir que todos los que estamos aquí en este lugar tengamos las mismas bases, así que es necesario que expliquemos algunas de estas cosas. Muchos presentan el Evangelio incluso como si fuera un medio subordinado cuyo gran y más grande propósito final es nuestra liberación de las miserias humanas. Sean miserias humanas temporales o miserias humanas eternas. Pero ese es el problema con esos pequeños folletitos y con esas presentaciones del Evangelio. El Evangelio se reduce a un pequeño mensaje que es el medio para alcanzar el fin. Entonces, uno abraza este pequeño Evangelio y luego alcanza el fin. El Evangelio no es nada más que un puente, que un paso que uno toma para alcanzar fines más grandes, sean fines temporales o eternos. Entre mejores círculos de evangélicos, esos fines normalmente se presentan como eternos. Entonces, ¿por qué debes abrazar el Evangelio? Porque no quieres sufrir para toda la eternidad en el infierno. Y es cierto.
Y el temor de Dios y el temor de la ira eterna de Dios nos debe mover a abrazar el Evangelio. Pero el fin, la meta del Evangelio no es un escape del infierno. Eso es secundario. Eso es subordinado. Hay que entender algo aquí. El Evangelio no es subordinado a la importancia que hay de escapar al infierno. Más bien, escapar al infierno es subordinado en importancia a lo que es la sustancia y gloria y meta del Evangelio. Gracias a Dios que el Evangelio nos rescata de la miseria. Gracias a Dios que vamos a ser alegres, gozosos y felices eternamente por el Evangelio, pero hay un mayor fin que eso. El universo no se centra en nosotros, se centra en otro. El Evangelio no es un paso que tomamos en el inicio de la vida cristiana, luego para avanzar a cosas más relevantes y profundas. No hay nada más profundo en cuanto a todo lo que Dios ha revelado en su palabra que el Evangelio mismo. Nada. La meta principal del Evangelio es llevarnos a la contemplación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Estaba escuchando un maestro recientemente que le preguntaron cuál es la diferencia principal entre el calvinismo y el arminianismo. Espero que no ofenda a nadie con estos términos. Si tienen preguntas me las pueden hacer después. Pero él dijo que la diferencia principal entre los dos sistemas teológicos es en cuanto a la capacidad del hombre. Si el hombre tiene la capacidad de ejercer su propio libre albedrío, sin que ese libro sea esclavizado a los deseos del pecado, si puede ejercer ese libre albedrío para confiar de manera salvífica en el Señor Jesucristo. El arminianismo dice que sí tiene esa capacidad inherente, que hay una pequeña isla que queda en la constitución y en los poderes volicionales del ser humano que le capacita a ejercer la fe salvadora cuando quisiera. Y ese maestro dijo que el calvinismo enseña que la voluntad es esclavizada al poder del pecado y que el hombre es incapaz incluso de confiar de manera salvadora en el Señor Jesucristo hasta que pase una obra sobrenatural de regeneración. Y en cuanto a la explicación, pues más o menos es correcta. Son diferencias entre los dos sistemas. Pero te digo algo, esa no es la diferencia principal. No es la diferencia principal. ¿Por qué? Porque según esa explicación, el punto en el que radica la diferencia principal entre el calvinismo y el arminianismo es antropológico. Es decir, que tiene que ver con el hombre y las capacidades que el hombre tiene o no. Pero la diferencia no es antropológica. Es teológica, hablando de la teología propia, que es la doctrina de Dios. La diferencia principal es que el calvinismo enseña que es de Él, por Él y para Él
que son todas las cosas y por lo tanto a Él sea la gloria para siempre. Romanos 11:36. El punto principal en el que radica la diferencia es que el calvinismo es radicalmente teocéntrico, centrado en Dios. Todo el sistema gira alrededor de la centralidad, supremacía y gloria única de Dios. Y el hombre no es nada sino polvo delante de Él. Antes de hablar de la capacidad del hombre, hay que hablar de quién es Dios. Porque, como dijo uno que se llamaba Calvino, casi toda nuestra sabiduría consiste de dos puntos de doctrina: el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos a la luz de Dios. Pero si no sabemos quién es Dios, si no tenemos ninguna revelación de quién es Dios, no nos podemos conocer a nosotros mismos. La meta de todas las cosas es la gloria de Dios. La meta de la historia humana es la gloria de Dios. La meta de la creación del mundo es la gloria de Dios. La meta de la providencia, de lo que algunos llaman la concurrencia, que es el involucramiento de Dios y las acciones de los seres humanos en el mundo. Todo es para la gloria de Dios. Incluso Dios es tan soberano que sin aprobar el pecado y sin involucrarse activamente con lo que es pecaminoso y sin ser el autor del pecado, el mismo Dios ha ordenado utilizar el pecado para que eso también resulte en su gloria. Todo es para la gloria de Dios. Y hermanos, si eso es cierto acerca de todas las cosas, cuanto más es cierto en cuanto al Evangelio de Cristo. El Evangelio glorifica a Dios. El Evangelio viene de Dios, se trata de Dios, revela a Dios, exalta a Dios y nos lleva a la contemplación eterna de la gloria de Dios. Y eso es el punto omega del propósito de todas las cosas. Y esta gloria que es revelada en el Evangelio no se revela de manera aislada del Evangelio. No es que primero viene el Evangelio y viene esta revelación de la gloria por detrás del Evangelio o después del Evangelio. Más bien, esta gloria se revela en el Evangelio, por medio del Evangelio, junto con el Evangelio, y es inseparable del mismo Evangelio. Por eso, los santos pasarán toda una eternidad contemplando la gloria de Dios en este Evangelio, profundizando cada vez más en las riquezas de la gracia otorgadas en este Evangelio. La gloria del Evangelio es verdaderamente incomprensible. El Evangelio es la alfa y la omega de todo el consejo de Dios. El Evangelio no es un elemento doctrinal entre los otros elementos doctrinales. A veces pensamos así. Tenemos la doctrina de Cristo, tenemos la doctrina de la justificación, la santificación, tenemos la doctrina de la iglesia, tenemos la doctrina de las últimas cosas, tenemos estos aspectos de la doctrina cristiana, la doctrina bíblica. Y el Evangelio es un elemento entre estos otros elementos. Es lo que pensamos, pero no lo es. El Evangelio es la gran y gloriosa verdad que fundamenta todos los elementos, que une todos los elementos.
Todas las doctrinas de la fe cristiana tienen su coherencia esencial en el Evangelio y se comprenden solamente en el Evangelio. El Evangelio es la gran verdad que gobierna toda la verdad de la fe cristiana. Sin el conocimiento del Evangelio no puede haber conocimiento verdadero de ninguna doctrina cristiana. No como se debe entender. Ignorancia del Evangelio es ignorancia de Dios. El conocimiento del Evangelio es el conocimiento de Dios. Porque el Evangelio es el único medio por el cual Dios se manifiesta a sí mismo en revelación redentora. Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio el Dios omnipotente se revela como poderoso para salvar. El Evangelio es el poder de Dios para destrucción. Destrucción de nuestros ídolos, destrucción de nuestros pecados, destrucción de los demonios y los diablos, destrucción de todo aquel obstáculo que estorba el camino a la contemplación de la gloria eterna de Dios. No existe ningún otro medio. El Evangelio es el único poder de Dios para salvación. No existe poder salvador alguno fuera del Evangelio, del conocimiento consciente del Evangelio. Los musulmanes no tienen el Evangelio. Los judíos no tienen el Evangelio. Los religiosos, los católicos romanos no tienen el Evangelio verdadero y por lo tanto no tengo temor de decir que no hay salvación en sus enseñanzas. Hay un solo camino de salvación y eso se encuentra en el Evangelio bíblico del Señor Jesucristo. Cualquier otro evangelio no es el Evangelio, es una perversión adulterada que está bajo la anatema de Dios, juntamente con todos los que lo creen y lo enseñan. El apóstol Pablo amaba y ama este evangelio, todavía lo ama. Porque él, habiendo creído en este evangelio, pues descubrió que es el poder de Dios para su salvación y él está salvo y gozando de gloriosas cosas en este momento. Entonces Pablo dice en 2 Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Sé que están esperando escuchar de la resurrección, pero es necesario que primero establezcamos algunas bases para que podamos edificar nuestro entendimiento de la resurrección por encima de estos fundamentos. Podemos pasar toda la semana hablando de la última palabra de este versículo. Es una tentación. Pablo escribió estas palabras, como dijimos, a Timoteo justamente antes de ser martirizado. Sabía que iban a ser de entre sus últimas palabras, así que cuando uno está contemplando la muerte, sabiendo que va a acabar con su peregrinaje en este mundo y tiene que dejar sus instrucciones finales, lo que va a enfatizar es lo principal. No va a meterse a discutir de puntos finos
de doctrinas que no tienen relevancia primaria y principal a la vida cristiana. Se va a meter en lo que es del mero corazón de la fe cristiana. Y eso es justamente lo que hace Pablo en 2 a Timoteo al exhortar a su hijo en la fe. La gran carga del apóstol de su corazón era la fiel retención, transmisión y extensión del Evangelio. Eso es lo que quería. Todo eso fue la labor de su vida, era la pasión de su corazón, era el propósito de su ministerio, porque este mismo apóstol, según Romanos 1:1, había sido, lo que dice ahí, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado, que habla de la obra del Espíritu Santo de Dios, que definitivamente lo había separado de todas las otras vocaciones, a fin de consagrarlo únicamente a la promulgación y defensa del Evangelio en el mundo. El apóstol vivía para el Evangelio, se esforzaba por el Evangelio. Su gran meta en la vida era glorificar el nombre de Dios en Cristo por medio de proclamar y enseñar el Evangelio, de transmitir fielmente el Evangelio que había recibido por revelación especial, y para enseñar eso a los otros a fin de que ellos luego lo transmitieran en toda su pureza, con toda fidelidad, sin modificarlo, sin cambiarlo, sin pervertirlo, sin adulterarlo, sin tratar de mejorarlo como muchos hacen hoy en día. No. El Evangelio es aquel arca del pacto de Dios que uno tiene que transportar tal cual como el Señor ha ordenado. Y ningún hombre tiene el derecho de extender su mano a tocar este santo Evangelio. Solo lo ha de llevar tal cual como es. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo, apartado para este Evangelio. En Filipenses 1:17, él dice, estoy puesto para la defensa del Evangelio. No hay mucho de eso hoy en día. Muchos enseñan algo del Evangelio, pero cuando se trata de tener que defenderla, se dan por vencidos, en cobardía, porque pierden influencia, pierden amigos, pierden plataformas, pierden invitaciones de predicar, pierden ingresos. Pero Pablo dice, no, apartado para el Evangelio, puesto firmemente, establecido, fundamentado, pasándome en este lugar sin fluctuarme, sin moverme. Estoy puesto aquí para la defensa del Evangelio. En Gálatas 1:15, él dice, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Dios lo había predestinado para esto, lo había preordenado para esto, había decretado que Pablo se dedicara a eso. Dios había orquestado los acontecimientos del trasfondo de Pablo, de la educación de Pablo, de las cargas de Pablo, de todo lo de la vida del apóstol Pablo, de su situación en el mundo antiguo, de sus privilegios al tener acceso casi inigualable a las santas escrituras como erudito hebreo, un judío de los judíos.
un fariseo de fariseos, y el Señor había utilizado todos esos acontecimientos de la vida de Pablo en su divina providencia a fin de prepararlo para hacer una sola cosa. Y luego, cuando le agradó, el Señor lo llamó. Y ese llamamiento fue glorioso. La revelación del Señor Jesucristo resucitado en su gloria resurreccional, manifestándose en teofanía al apóstol Pablo en camino a Damasco antes de que fuera apóstol. Y este Pablo se enfrentó con la gloria para la cual iba a vivir toda su vida, para la cual iba a morir. El Señor le mostró cuando era necesario sufrir por su nombre. El Evangelio no era un mensaje del apóstol Pablo, era el mensaje del apóstol Pablo. El mensaje. Él fue únicamente escogido y consagrado a enseñar el Evangelio en toda su plenitud, porque era comisionado como apóstol del Señor Jesucristo para ser dotado con el espíritu profético de la inspiración divina a fin de poder articular la enseñanza del Evangelio con infalibilidad, con inerrancia, sin error alguno, sin impureza alguna, sin contaminación alguna. El Evangelio que Pablo promulgaba, proclamaba y defendía era el purísimo Evangelio de Dios en toda su pureza. Con precisión perfecta. Todo lo que enseñaba lo hacía con precisión perfecta, porque él tenía algo que nosotros no tenemos. Era apóstol. Tenía el Espíritu, de tal manera que él no hablaba y no escribía de acuerdo a su propia voluntad, sino el Espíritu de Dios lo llevaba, como el viento lleva el barco. Lo llevaba a decir lo que decía, lo llevaba a escribir lo que escribía. Como dice luego en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada. Theopneustos en el texto griego quiere decir respirado por Dios. Es el mismo aliento de Dios, es de la boca de Dios. Lo que escribía el apóstol Pablo en cuanto a su capacidad y oficio apostólicos era la palabra purísima de Dios. La palabra de Dios. Ahora, ¿por qué digo todo eso acerca de Pablo? Porque quizás se nos haga extraño la apariencia de ese pequeño pronombre que modifica el término evangelio aquí en 2 Timoteo 2:8. Porque no dice el evangelio, dice mi evangelio. Es el evangelio de Pablo. Pero dije eso para decir que el evangelio de Pablo es su evangelio en cuanto a su oficio apostólico. La referencia es a Pablo como embajador especial que representa a Cristo, como instrumento único entre los otros apóstoles y profetas de la palabra perfecta de Dios. Por eso en 2 Timoteo 3:2 el apóstol Pedro recuerda a la iglesia el mandamiento dado por el Señor por medio de vuestros apóstoles. Porque el mandamiento de los apóstoles era el mandamiento del Señor Jesucristo. Es por eso mismo que el apóstol Pablo, al escribir a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 13, que ellos
habían recibido la palabra de Dios que oyeron de Pablo y de ellos. Dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Pablo era la palabra de Dios. Entonces, su evangelio era de él, en el sentido de que él era un instrumento de revelación especial. La Biblia es lo que llamamos un documento teoantropológico. O sea, es divina y humana a la vez. Fue escrito por más de 40 autores humanos. A la vez fue escrito por un solo autor divino. ¿Quién es el autor real de la escritura? Una vez un ateo que enseñaba en una universidad se me acercó y me dijo, yo no creo en la Biblia porque fue escrito por hombres. Y yo le dije, yo creo en la Biblia porque fue escrita por hombres. O sea, ningún hombre, siendo meramente hombre, pudiera haber escrito eso. Porque en medio de la plena humanidad de la Biblia hay un elemento divino innegable. El Señor utilizaba a los seres humanos, en este caso Pablo. El Señor lo usó. Usó la personalidad de Pablo, usó el vocabulario de Pablo, usó el cerebro y la inteligencia de Pablo, usó las emociones y los anhelos y el corazón de Pablo, usó la boca de Pablo y las manos de Pablo, usó incluso la lógica de Pablo. Él fue entrenado en la lógica como fariseo, en la retórica incluso, con su educación griega. Y el Señor utilizó todo eso, pero todo eso no se metió en el elemento divino de la escritura de Pablo a fin de corromperla. El Señor utilizó la plena humanidad de Pablo para escribir la Santa Escritura, para enseñar y proclamar el Evangelio sin cometer error alguno, porque el elemento divino de la inspiración gobernaba toda la humanidad y todo el proceso de la inscripturación de la palabra de Dios. Entonces, su evangelio es el evangelio de Dios. El evangelio de Pablo es el evangelio de Cristo. No hay dos evangelios, no hay diferentes evangelios. No es que hay un evangelio del reino y luego hay un evangelio de gracia que Pablo enseñaba. No, hay un solo evangelio bíblico. Desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22. El evangelio verdadero comunicado por Pablo lo fue en toda su perfección, tan perfectamente en todo sentido como si procediera de la misma boca del Señor Jesucristo. La relevancia que esto tiene para nosotros es esto. Si vamos a conocer el evangelio, tenemos que conocer bien lo que Pablo enseñaba al respecto. Tenemos que estudiar las escrituras que Pablo escribía. Tenemos que aprender bien y recordar bien lo que Pablo enseñaba. Por eso dice en este texto, acuérdate, básicamente, del evangelio. Timoteo, acuérdate de mi evangelio. Tenemos que acordarnos del evangelio de Pablo. Tenemos que acordarnos de su definición. Tenemos que acordarnos de su esencia. Tenemos que acordarnos de su contenido. Debemos acordarnos incluso de sus énfasis.
Porque Pablo comunicaba el Evangelio bajo la inspiración con el equilibrio debido y perfecto con el que lo debía de haber enseñado. Si nuestra definición del Evangelio es diferente a la de Pablo, tenemos un problema grave. Si la esencia de nuestro Evangelio es diferente, somos herejes. Si el contenido de nuestro Evangelio es diferente al contenido del Evangelio de Pablo, pues eso también es muy problemático. E incluso quiero decir esto, y esto tiene muchísima aplicación al tema de la resurrección. Si el énfasis de nuestro Evangelio es diferente al énfasis del Evangelio del apóstol Pablo, entonces nos hemos desviado. En cuanto a cómo difiere ese énfasis, según ese mismo grado nos hemos desviado de la pureza absoluta del Evangelio de este apóstol inspirado. Hermanos, amigos, estoy convencido de algo. Entre más que estudio lo que se llama la teología paulina, que es el estudio de la mente y el pensamiento y la vida del apóstol Pablo, entre más que estudio este hombre pecador, que era el más grande de los pecadores, que el Señor gloriosamente redimió y transformó y le llevó a ser exhibido como trofeo de la gracia soberana. Entre más que estudio sus escrituras, más que estoy convencido de que el énfasis del Evangelio, que más de 99% de los cristianos genuinos se ha desviado de la profundidad y la precisión y la pureza del Evangelio del apóstol Pablo. No nos hemos acordado de su Evangelio como él exhorta aquí en este versículo. Acuérdate de mi Evangelio, el apóstol nos dice, y nosotros no nos hemos acordado. Presentamos el Evangelio muchas veces y omitimos cualquier mención de la resurrección. Escucho hermano tras hermano, buenos hermanos que predican bien en cuanto a lo que predican. Suben a la plataforma en la calle, anuncio el Evangelio al aire libre, se bajan de ahí y les digo, hermano, no hablaste de la resurrección. Se me pasó. No puedo contar el número de las veces en las que eso ha ocurrido. ¿Sabes algo? El apóstol Pablo nunca se olvidaba de la resurrección de Cristo. Nunca olvidaba mencionarla, nunca olvidaba enseñarla, nunca olvidaba profundizar en su significado redentor y en sus implicaciones para la vida cristiana. Nunca. ¿Por qué? Porque no podía olvidarse de la resurrección desde aquel momento en que la vio. Un hombre con una experiencia no está a la misericordia de teorías. Él no hablaba teóricamente cuando enseñaba el Evangelio. Él hablaba del poder real de Dios, del Cristo resucitado, del cual él era testigo ocular. Uno de los requisitos indispensables de ser apóstol de Cristo. Por eso no hay apóstoles hoy en día. Pablo fue el último de ellos, dice en 1 Corintios 15, como a un abortivo el Señor le apareció a él, el último de todos. Pero enfatizaba la resurrección. Hay otros énfasis del Evangelio de Pablo del que no se habla mucho hoy en día, pero creo que el elemento principal es la resurrección.
Dice aquí, acuérdate de Jesucristo. De Jesucristo, del linaje de David. Aquí habla de la persona de Cristo. Obviamente todo lo que dice aquí en este versículo es el contenido de su evangelio. Entonces, ¿qué viene en el evangelio de Pablo? Primero, Jesucristo. Acuérdate de su persona. No solo de su enseñanza, no solo de sus milagros, no solo de las grandes maravillas y señales que hizo, no solo de aquella vez cuando resucitó a Lázaro, no solo en cuanto a la sabiduría con la que él decía la palabra de Dios y asombraba a la gente. No solo los beneficios que vienen de él, no solo la salvación que él da, sino en primer, todo eso es indispensable, todo eso es importante, todo eso es sumamente importante, pero no es lo que el apóstol dice aquí. En primer lugar dice, acuérdate de su persona, de Jesucristo mismo. ¿Qué viene en el evangelio de Pablo? Primero, la persona de Cristo. El linaje de David. De hecho, esa frase del linaje de David vincula la persona de Cristo no solo con la realidad histórica de su vida terrenal, sino también con todo lo que se enseña en las escrituras del Antiguo Testamento. Las mismas escrituras que hablan de David y de los pactos de la promesa que se cumple en Cristo como el heredero de este glorioso linaje. Pero eso sería tema para otra conferencia. Jesucristo, el linaje de David, luego dice que resucitado de los muertos. Aquí habla de la muerte y la resurrección de Cristo. Resucitado de los muertos. Entonces estuvo en el estado de los muertos. Estaba ahí. Estaba bajo el dominio de la muerte, pero resucitó, salió de allí. Una vez estuvo muerto, pero ahora vive y jamás volverá a vivir. A morir. Siempre vivirá, jamás volverá a morir. De hecho, cuando el apóstol Pablo en sus escrituras habla de la resurrección de Cristo, siempre implica la muerte de Cristo. Y cuando habla de la muerte de Cristo, siempre implica la resurrección de Cristo, porque son los dos aspectos esencialmente unidos de la única obra redentora de la persona de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos resumir el evangelio de Pablo? Es la persona y la obra de Cristo, con un énfasis particular en la resurrección del Salvador. Resucitado de los muertos. Es como si no quisiera que Timoteo se olvidara de la resurrección o que descuidara el énfasis que debe de haber en la resurrección de Cristo. Timoteo ya sabía que Cristo resucitó. Lo había escuchado quizá miles o millones de veces durante este ministerio, hablando en términos humanos, loco del apóstol Pablo. Se esforzaba hasta la muerte para proclamar la resurrección de Cristo. Pero hablando de estos dos elementos, la persona de Cristo, la obra de Cristo, son los dos elementos del contenido esencial del Evangelio, y estos dos elementos son muy descuidados hoy en día. El Evangelio de Pablo se centraba en la persona de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que era Cristo-céntrico. A la vez se enfocaba en aquel aspecto de su obra redentora que constituye la culminación de esa misma obra, que es el primer paso de su exaltación, que es su resurrección.
su resurrección. Muchas presentaciones del Evangelio hoy en día son beneficio-céntricos y a la vez omiten por completo la resurrección. Si vamos a entender el Evangelio de Pablo y acordarnos del Evangelio de Pablo, primero tenemos que entender el Evangelio y entender la resurrección de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo contestarías esa pregunta? Si regaláramos aquí hojas de papel y plumas y dijéramos a cada uno, por favor, escribe en una sola frase una definición del Evangelio, que sea lo más comprensivo, conciso y adecuado posible. ¿Qué escribirías ahí? Lo que debemos escribir es lo que era el centro y el corazón del Evangelio de Pablo. El Evangelio de Pablo era un mensaje bastante amplio, que englobaba bastantes doctrinas, de hecho, como dije, todas las doctrinas de la fe cristiana. Pero en medio de este gran, amplio mensaje había un núcleo esencial. Y es alrededor de ese núcleo que todo lo demás se giraba. ¿Cuál es ese núcleo? ¿Qué es? Cristo. Algunos dirían, bueno, es que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros pudiéramos tener una abundancia de bienes en este mundo y jamás sufrir la enfermedad. Eso es el Evangelio, dirían algunos. Y dice Pablo que si uno presupone que la piedad es fuente de ganancia, que está envanecido y no sabe nada. Otros dirían, quizá el Evangelio es aceptar a Jesús. Otros dirían, pues el Evangelio es bautízate en el nombre de Jesús para la remisión de pecados. Aunque Pablo dice en 1 Corintios 1:17 que no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Obviamente el bautizo no es el Evangelio porque lo distingue del Evangelio allí. Una vez estuve en una boda y escuché un predicador decir que iba a predicar el Evangelio. Y él dijo, luego pasó unos 45 minutos allí, hablando de la grandeza de Dios y la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre y la perdición del hombre y los sufrimientos del infierno y luego la necesidad del arrepentimiento y las evidencias de la conversión genuina, y terminó con una exhortación a que todos se arrepintieran. Y él dijo que eso era el Evangelio. Y de hecho yo escuchaba todo excepto el Evangelio. Porque omitió el núcleo. Omitió la esencia. La esencia en la que todos esos temas del mensaje del Evangelio cohieren o tienen su coherencia. Algunos tendrían mejores respuestas en cuanto al Evangelio. Quizá algunos de nosotros aquí escribiríamos cosas como esto. El Evangelio es que yo era un miserable y culpable pecador delante de Dios. Había violado la ley de Dios. Había transgredido todas las leyes que hay. Legalmente culpable, permanecía bajo la condenación y mi condenación era justa. Pero Dios, que es rico en misericordia, me justificó, perdonándome todos los pecados y declarándome justo delante de sus ojos. Dirían que eso es el Evangelio. Es la doctrina de la justificación, por lo menos una parte de ella.
Otros dirían, no, el Evangelio es que yo sé lo que me pasó a mí. Yo conozco el Evangelio porque yo era esclavo a mis prácticas pecaminosas. Esclavo al pecado, esclavo a mis vicios. El poder me dominaba como mi Señor. Yo me dedicaba a hacer su voluntad. No podía librarme, no podía escapar. Hasta que un día el Señor me libró, me transformó y me santificó. Y ahora no practico el pecado. Eso es el Evangelio. Bueno, esa es la doctrina de la santificación. Una parte de ella. Otros dirían que yo estaba muerto en mis pecados, no tenía capacidad alguna, no podía entender las cosas de Dios, no podía responder a Dios, y Dios me infundió con vida sobrenatural desde arriba. Y resucité espiritualmente. Y ahora vivo para con Dios. Tengo comunión con Dios. Eso es el Evangelio. Bueno, esa es la doctrina de la regeneración. Podemos decir lo mismo de la adopción, de la glorificación y de otras doctrinas y elementos de la soteriología cristiana. ¿Sabes lo que esas cosas son? Beneficios del Evangelio. Beneficios esenciales del Evangelio, sin los cuales no hay salvación. Y uno no puede recibir solamente uno de ellos. Si uno recibe uno recibe todos. Si no recibe todos, no ha recibido ninguno. Eso es importante porque todo el mundo hoy en día quiere recibir la justificación sin la santificación. Y no hay tal cosa en la Escritura. Pero son beneficios. Son beneficios que se comunican en y por medio del Evangelio, pero no constituyen lo que es la esencia y el corazón del Evangelio. ¿Qué es la esencia del Evangelio según Pablo? Lo vemos aquí en este versículo. Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Eso es lo mismo que era la esencia del Evangelio del evangelista Felipe. Porque dice en Hechos 8:12 que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y anunciaba el Evangelio. Pero en el versículo 5 dice lo mismo, pero con otro término. Dice allí que les predicaba a Cristo. Amén. Anunciarles el Evangelio era predicar a Cristo y viceversa, porque son iguales. El mensaje de Cristo es el Evangelio. Predicar a Cristo es predicar el Evangelio porque Cristo es la esencia del Evangelio. Por eso dice Pablo en Colosenses 1:28, hablando de Cristo, cito, a quien anunciamos. Él predicaba a Cristo. Eso era su mensaje. No una parte subordinada de su mensaje, sino el mensaje que el apóstol proclamaba. ¿Y qué crees? ¿Predicaba el apóstol Pablo a un Cristo muerto? No. Un Cristo que murió. Pero lo que predicaba era la persona de Cristo, el Cristo real, no solo el Cristo del pasado, no solo el Cristo histórico pasado, él predicaba el Cristo real. Sí. El Cristo real es actual. Sí. Y el Cristo actual está vivo. Así que el mensaje principal del apóstol Pablo era el Cristo vivo. Eso era su evangelio. El evangelio de Pablo era el carro. La predicación de Pablo era el carro real por el cual Cristo andaba por un lado al otro a través del mundo gentil. Eso es importante.
¿Por qué? Porque a veces compartimos nuestros testimonios, a veces hablamos de los beneficios del Evangelio, a veces hablamos de la liberación de las miserias humanas y esas cosas en nuestra presentación del Evangelio y luego metemos a Cristo por en medio. Pero nuestra manera de meterlo allí es como si Cristo fuera subordinado a los beneficios del Evangelio. Los beneficios están subordinados a Cristo. Los beneficios se contienen en Cristo. Los beneficios no son el fin, mientras que Cristo es el medio. No. Cristo es el fin. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo es el fin. Y estando en Cristo, estamos en la esfera de la plenitud de los beneficios. No hay beneficios aparte de Cristo. Y no hay ningún Cristo para ti sin que haya la manifestación de todos sus beneficios salvadores. Se nos está acabando nuestro tiempo. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 15. El Evangelio no se centra en los beneficios salvíficos aislados en lo abstracto, sino en la persona en quien reside todos esos beneficios. 1 Corintios 3 al 4. En esa hoja de papel, esta es la respuesta que hace poner. La definición del Evangelio es la definición concisa, más comprensiva y completa que tenemos en las Escrituras de Pablo. En el versículo 1 dice, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Este es el Evangelio de Pablo. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Por qué enfatiza eso? Recibí algo y ahora los enseño lo mismo, porque está llamando la atención a la fiel transmisión de este evangelio sin cambiarlo en ninguna manera. Lo entregaba tal cual como lo recibió. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando el apóstol dice aquí, primeramente, esa no es una referencia temporal. No está diciendo que primero en cuanto al orden de las cosas que les quiero contar. Eso no lo es. El primeramente es una referencia a lo que tiene la prioridad de importancia en el pensamiento de Pablo. Primeramente quiere decir de primera importancia, del mayor peso. El gran tema por encima de todos los temas es esto. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó todo conforme a las Escrituras. Sabemos que la cruz es central al Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 1:23, él dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Luego en 2:2, el mismo libro, dice, me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo lamentable es que muchos citan ese versículo y dicen que la cruz era el elemento principal de la predicación de Pablo, omitiendo así la resurrección, cuando en verdad él dice que no propuso no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando dice Jesucristo, es como dije, no está hablando de un Cristo muerto.
Está hablando del Cristo actual vivo, el Cristo que fue crucificado, pero allí se engloba tanto la muerte como la resurrección de Cristo. Pero la cruz también era principal juntamente con la resurrección. Sabemos que la cruz perfectamente llevó a cabo el establecimiento de la base meritoria de nuestra salvación. Es lo que dijo Cristo mismo, Juan 19:30. Tetelestai, tiempo perfecto en el texto griego, lo cual indica que se está refiriendo a una acción perfecta definitiva del pasado que sigue teniendo resultados actuales. Tiene su punto de inicio en el pasado, pero la vigencia de los resultados continúa con perpetuidad en el tiempo presente y futuro. Es el tiempo perfecto. Consumado es. No dijo consumado fue. Buena traducción que tenemos aquí en la Reina Valera. Fue consumado, pero la consumación continuaba en cuanto a su vigencia y eficacia y operación eficaz. Los méritos que se establecieron ahí son perfectos. ¿Por qué digo esto? Porque voy a hacer unas declaraciones fuertes, primero Dios, acerca de la resurrección en el día de mañana, y no quiero que malentiendan esas declaraciones, no quiero que piensen que esté detractando de la obra única de la cruz de Cristo y de la redención perfectamente ejecutada en la cruz de Cristo. Entonces, enfatizo que la obra de la cruz es perfecta en cuanto a la eterna redención expiatoria que se estableció ahí. Sabemos eso. Sabemos también que la obra de la cruz, la esencia de esa obra consiste de sustitución penal. Luego hablaremos de la esencia de la resurrección, pero ahora de la cruz, su esencia es sustitución penal, que quiere decir que Él es el vicario de los pecadores. El Papa no es el vicario de Cristo en la tierra, esa es blasfemia, pero Cristo es el vicario de los pecadores, su sustituto, su mediador, el que se puso en su lugar para que ellos pudieran, por la gracia de Dios, asumir su lugar privilegiado. Sustitución penal. ¿Por qué penal? Porque tiene que ver con las consecuencias de la ley violada. Cristo murió para satisfacerlo. Huper es la preposición en el texto griego que se traduce aquí con la pequeña palabra por. Es una palabra pequeña, pero en cuanto a su importancia, enorme. La palabra por es nuestra salvación. Él no murió como nuestro ejemplo solamente. Él no murió para que nosotros, viendo la grandeza del gran ejemplo del amor de Dios allí, nos esforzáramos por cambiarnos a nosotros mismos y alcanzar la salvación así. No es así. Él murió por, es decir, en lugar de los pecadores. El justo por los injustos. Hay un intercambio glorioso que sucedió en la cruz. 2 Corintios 5:21 es el texto que más concisamente resume la esencia de la obra de la cruz según el apóstol Pablo, y él allí dice que al que no conoció pecado, que es ningún otro que el Señor Jesucristo, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él fue hecho pecado por nosotros. ¿Cómo? Él no fue infundido con la contaminación y depravación moral de nuestra naturaleza pecaminosa, pues Él no conoció pecado jamás. Él no se contaminó en la cruz.
Pero Dios lo hizo pecado en el sentido de imputar forensamente la culpabilidad y las plenas consecuencias de nuestros pecados al Señor Jesucristo, luego para tratarlo a Él como si Él fuera el pecador. Y ahora nosotros somos hechos la justicia de Dios en Él, que habla de la imputación de la justicia perfecta de Cristo, posicional y legalmente a nuestra cuenta, solamente por la fe en Él. Es un glorioso intercambio, una doble imputación. Nuestro pecado a Cristo, su justicia a nosotros, todo es forense en naturaleza y eso resume la esencia de la obra de la cruz. Su muerte sustitutiva fue por nuestros pecados. Su muerte suplió el remedio perfecto, el remedio adecuado, el remedio suficiente, el remedio final para quitar la totalidad de nuestros pecados. De hecho, cuando dice en 15:3 aquí, por nuestros pecados, el apóstol no se refiere a un solo aspecto del pecado, sino a todos los pecados, en toda su maldad, en toda su plenitud, en toda su totalidad. Porque dice luego que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces nosotros aún estamos muertos en nuestros pecados. Refiriéndose luego, obviamente, al estar muertos en todos nuestros pecados, no solo un aspecto de nuestros pecados, su totalidad. Entonces, para entender la esencia de lo que Cristo logró en la cruz, primero tenemos que entender algo de la esencia del pecado. ¿Qué es el pecado? Porque la muerte de Cristo fue el remedio precisamente calculado como para borrar las consecuencias del pecado y el pecado mismo, para deshacerlo. Pues el pecado es ilegalidad en primer lugar. 1 de Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. Pecamos e incurrimos culpabilidad legal. El apóstol lo llama, Romanos 5, transgresión. Violación de la ley. La ley de Dios pone el límite que no debemos traspasar, lo hemos traspasado, hemos violado los parámetros de la ley, eso resulta en culpabilidad legal. Cristo vino y Él vivió una vida perfecta. Él nacido bajo la ley, vivió bajo la ley, cumplió la ley. Fue necesario que cumpliera toda la justicia. Él nunca violó la ley y al contrario, Él activamente guardó toda la ley en toda su plenitud y perfección en la plena humanidad del Señor Jesucristo, siendo plenamente identificado con la naturaleza humana auténtica en su plenitud. Entonces no creas que Él superó el pecado por ser Dios. Él se despojó de esos privilegios para voluntariamente identificarse con nuestra humanidad. Y Él fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Cumplió la ley, fue a la cruz y Él murió para satisfacer la ley. Es satisfacción penal. Él fue hecho maldición. Él satisfizo las deudas negativas que teníamos delante de la ley de Dios y a la vez Él estableció la justicia perfecta por medio de su obediencia activa y perfecta. Entonces, Él, habiendo muerto por nuestros pecados, murió para quitar la culpabilidad legal de ellos, para quitar su ilegalidad, para que nosotros podamos ser justos delante de Él. El pecado también resulta en separación. Separación, o sea, enemistad. Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. División, separación.
Tito 3:3 dice que nosotros éramos en otro tiempo aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y por supuesto aborrecíamos a Dios y Dios nos aborrecía a nosotros en su perfecta justa santidad. Entonces, separación y enemistad. ¿Qué hizo Cristo? Nos dice, según el apóstol Pablo en Romanos 5:10, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cristo llevó a cabo por su muerte en la cruz nuestra plena, perfecta y eterna reconciliación. Reconciliación, armonía. El pecado resulta en esclavitud. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dijo el Señor. Pero Pablo dice en Efesios 1:7 que en Cristo tenemos redención por su sangre. Es decir, que la muerte, la sangre de Cristo fue el rescate eficaz que Él pagó para librarnos de la esclavitud del poder del pecado. Pecado es esclavitud, Cristo nos hace verdaderamente libres. El pecado provoca la ira divina. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la injusticia de los hombres. La ira de Dios, su santo y justo furor contra todo lo que es una contradicción moral de su santa naturaleza. Pero gracias a Dios que Pablo dice que Cristo fue, Romanos 3:25, puesto como propiciación. Hilasterion en el texto griego es la misma palabra que se usa en la Septuaginta para hablar del propiciatorio en los libros de Moisés. Cristo es aquel lugar de contacto en el que el hombre pecaminoso viene en contacto con el Dios vivo sin morir. Por Cristo tenemos acceso. Por Cristo la ira de Dios ha sido aplacada, apaciguada, satisfecha. La ira, de hecho, no solo ha sido quitada, se ha convertido al favor divino. Por eso el pecador, al recaudador de impuestos subió al templo para orar y dijo, Señor, sé propicio a mí, el pecador. Sé propicio. Quiere decir, más que misericordioso, quiere decir que su ira es apaciguada. Eso es lo que hace la cruz. El pecado también es demoníaco. El pecado es diabólico. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ustedes hablan mentira, dice el Señor Jesucristo, siguen los pasos del diablo, que es el padre de la mentira. La mentira es diabólica, porque todo pecado es diabólico. Pero gracias a Dios que de nuevo, Pablo enseñando cómo Cristo murió por nuestros pecados para resolverlos con todas sus consecuencias, dice en Colosenses 2:15 que Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando. Llegó a tener la victoria absoluta sobre la serpiente. Él le hizo daño al calcañar, pero él aplastó su cabeza. Amen. Christus Victor se dice que Cristo es el victor, el victorioso que ha triunfado. La paga del pecado, en resumen, es muerte. Es muerte. Muerte física, muerte eterna, muerte en cuanto a separación de Dios, muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. La muerte es una palabra que se utiliza en las escrituras del apóstol Pablo para hablar de las consecuencias penales del pecado en su plenitud. Pero gracias a Dios que en el mismo texto en el que dice que la paga del pecado es muerte, él luego dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Jesús, Señor nuestro. Cristo quita la muerte por medio de su muerte. Él no venció la muerte en la resurrección. Él realizó su victoria sobre la muerte en su resurrección, pero la venció en la cruz. La victoria de la cruz es definitiva, es perfecta. Cual sea la consecuencia del pecado, la obra de Cristo la quita. Amén. Hablando de la pena del pecado, de las penalidades del pecado, hablando de la culpabilidad del pecado, el placer del pecado, el poder del pecado, la presencia del pecado, Cristo lo quita todo por medio de su obra. Llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuáles pecados? Todos ellos. Pecados pequeños, pecados grandes, pecados horrendos, pecados de los que tenemos mucha vergüenza, pecados poderosos, pecados demoníacos, pecados ilegales, pecados, o sea, en todos sus aspectos Cristo los quita, porque su muerte es suficiente. Amén. Eso es lo que Pablo enseña. Cristo murió por nuestros pecados, y a fin de enseñar la plenitud y toda suficiencia de la muerte de Cristo, el apóstol en el resto de sus escrituras destaca la multiformidad gloriosa de todos los aspectos de la muerte de Cristo, a fin de que, viendo la doctrina de la cruz como si estuviéramos sosteniendo un diamante a la luz brillante, pudiéramos ver su gloria en todas sus facetas. Su muerte es sustitución, su muerte es satisfacción, su muerte es reconciliación, su muerte es redención, su muerte es propiciación, su muerte es victoria. Por eso dice, oh Gálatas, necios e insensatos, ¿cómo pueden volver a confiar en la ley cuando Cristo fue claramente exhibido delante de vuestros ojos como crucificado? La suficiencia está en Cristo. Amén. Señor, gracias. El remedio es suficiente. El Evangelio de Pablo exalta la supremacía y suficiencia de Cristo sobre todas las cosas. El Evangelio de Pablo es destructivo a todo hombrecentrismo. El Evangelio de Pablo aplasta el orgullo humano. El Evangelio de Pablo aplasta el rostro del hombre en la tierra y exalta la majestad divina del glorioso Cristo, y dice, nosotros no somos nada, la suficiencia no es de nosotros, todo es de Él. Hay que verlo a Él, hay que confiar en Él, hay que amarlo a Él, hay que estimarlo a Él, hay que seguir en pos de Él, porque Él es el glorioso y supremo tesoro, inigualable. Y si vives para cualquier otra cosa, estás desperdiciando tu vida vana, porque tu vida seguirá siendo vana hasta que descubras esta perla de gran precio. Amén. Y como dije, esto es básico. Este es el evangelio básico del apóstol Pablo. Esto es lo que anunciaba en todas las ciudades a las que iba. Oh, hermanos, sus escrituras son gloriosas. ¿Cómo hubiera de haber sido habernos sentado bajo una predicación de este apóstol en la que él extiende su discurso toda la noche hasta la madrugada, como nosotros estamos por hacer? Es el evangelio. Pregunta: ¿nosotros creemos en verdad en ese evangelio? ¿Entendemos el evangelio así?
El Evangelio es tan precioso para nosotros así que podemos decir, no en la misma manera en la que Pablo lo dijo, pero en cierto sentido hemos sido apartados por el Evangelio, para el Evangelio. Vivimos por el Evangelio, vivimos para el Evangelio, vivimos en el Evangelio, porque vivir así no es nada más ni menos que vivir en Cristo. Sí, amén. Tan radicalmente centrado en la supremacía y suficiencia de Cristo era el Evangelio de este apóstol. Eso ha de ser nuestro Evangelio también. Es el único Evangelio. Cuando compartimos las buenas nuevas con nuestros familiares y amigos y nuestro prójimo, no se trata de solamente hablar de una sola doctrina abstracta de la soteriología. Hemos de hablar de Cristo, de su persona, de su cruz, de su resurrección. Eso debe ser el punto central del enfoque. Y luego exponemos todo el consejo de Dios a la luz de esa roca firme sobre la cual todo se fundamenta. Entonces, primero Dios, mañana en el día del Señor, hablaremos de la resurrección a la luz de estas realidades. No hemos podido llegar ahí porque pues quería que tuviéramos estas bases en mente ahora para profundizar en lo que sigue mañana. Oremos. Padre, cada vez nos enseñas y te revelas más y más por medio de tu gloriosa palabra. Y cómo la palabra, Señor, nos asombra, nos maravilla, nos impacta, nos transforma, pues esta palabra es el vehículo por el cual vemos y contemplamos tu gloria. Gracias por eso, Padre. Te pido, Señor, que levantes un pueblo aquí en esta ciudad y en las ciudades de donde vienen los que nos visitan. Un pueblo celoso por este evangelio. Un pueblo encendido con el fuego del santo amor celoso por Cristo y a este crucificado. Para llenar esta nación con esta doctrina, Señor, que exalta tanto tu majestad. Oh Padre, te pido que ahora en esta noche, a lo largo de nuestros días, que vayas revelándonos más y más de las profundidades de este evangelio, para que viendo tu gloria en la faz de Cristo seamos transformados de gloria en gloria por tu Espíritu por medio de este evangelio, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Glorifícate en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.